Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Kierkegaard y la filosofía existencialista. No cabe duda de que Kierkegaard es uno de los grandes filósofos en la historia de la filosofía. Este pensador danés nació en 1813 y murió en 1855. Tuvo una vida realmente corta, pero diríamos que destacó con sus obras filosóficas, como por ejemplo O lo uno o lo otro, de 1843, Temor y temblor, del mismo año también, El concepto de la angustia, de 1844, y otras obras. Indudablemente, para Kierkegaard, la única alternativa al sistema filosófico hegeliano es el individuo singular. En este sentido, realizó numerosas críticas contra los sistemas idealistas y fundamentalmente contra el idealismo absoluto de Hegel. Para Kierkegaard, el individuo cuenta más que la especie y el hombre es aquello que escoge ser realmente. Diríamos que los inicios de la filosofía existencial pues están en él precisamente. Una filosofía existencial que se desarrolló posteriormente con Sartre y con otros pensadores. La existencia, por tanto, podemos decir que es realmente posibilidad, como una especie de amenaza de la nada. Por tanto, también se puede entender la existencia como angustia en cierto sentido. Y para Kierkegaard la angustia es realmente lo típico del ser humano en su relacionarse con los demás, con el mundo, con la realidad, en definitiva. Por tanto, también, según su pensamiento, la desesperación es lo propio del hombre, cuando se relaciona, por ejemplo, consigo mismo. Y en este sentido, también se puede decir que la desesperación es el vivir la muerte del yo. De todas maneras, yo creo que pues hay atisbos de esperanza en sus planteamientos porque él siempre se afirmó en su pensamiento religioso, en su cristianismo, como una tabla de salvación, podríamos decir. Y además, para Kierkegaard, diríamos que la propia importancia de cada sujeto está unida a la propia categoría de lo individual. En este sentido, también la existencia para él era el reino de la libertad, que es de lo que se ocupa realmente la filosofía. Además, estaba convencido de que la verdadera filosofía es la cristiana. En este sentido, critica en muchas ocasiones a la filosofía sistemática, que solamente se interesa por los conceptos y no por la propia existencia. En relación con la investigación científica, dice que no tiene fin, nunca concluye, y por tanto podemos pensar, y él mismo lo dice expresamente, que si el naturalista no siente este tormento, quiere decir que no es un pensador. En cuanto a frases que podemos destacar de su pensamiento para darnos una mejor idea de su forma de pensar, tiene numerosas frases en sus libros, numerosísimas, pero he destacado algunas simplemente. Por ejemplo, la angustia para él es el vértigo de la libertad, así mismo lo dice. O también afirma lo siguiente: la mayoría de los hombres persiguen el placer con tal apresuramiento que en su prisa lo pasan de largo. Yo creo que esto es aplicable a la primera mitad del siglo XIX, por supuesto, también al siglo XX y al siglo XXI, porque vivimos una sociedad tan acelerada, tan hiperacelerada, que mucha gente no sabe disfrutar realmente de las cosas, de la vida, de las emociones, de los sentimientos, etcétera. Otra de las frases de Kierkegaard es, por ejemplo, la que dice así: es mejor perderse por la pasión que perder la pasión. Esto, por supuesto, no cabe duda que es un pensamiento ingenioso, y lo que quiere decir es que es la pasión, las emociones, los sentimientos es lo que más nos aferra a la vida y lo que más realmente sentimos en la propia existencia, y de ahí el significado de la frase, que es muy preciso. Vale más tener exceso de pasión que perder todo tipo de pasión. Aunque esto también depende de muchas variables, de muchas situaciones, etcétera, y por lo tanto admite una infinidad de matices. Pero realmente considero que tiene razón también en esta frase. Kierkegaard fue, además de un gran filósofo, un gran escritor, indudablemente. También dice este pensador danés: el ser humano es una síntesis de lo temporal y lo eterno, de lo finito y lo infinito.
En efecto, yo diría que el pensamiento es lo que nos hace de alguna manera infinitos o nos hace eternos, también la propia creatividad, el escribir, el pensar, el razonar, todo esto es lo que diríamos nos da la grandeza de lo eterno, de lo intemporal, de lo infinito, podríamos decir. También dice Kierkegaard que la vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. En esto Kierkegaard, por supuesto, se adelanta pues a otros pensadores que también, bueno, y a sociólogos, psicólogos, etcétera, que han insistido en que la existencia sobre todo debe ser experimentada, debe ser vivida en la máxima intensidad posible o con la mayor intensidad que se pueda, porque realmente es lo que nos puede llenar, nos puede hacer pues una vida más completa, una vida más feliz o diríamos una vida plenamente realizada. También dice Kierkegaard que si alguien a punto de actuar se juzgara a sí mismo por los resultados, jamás comenzaría. En efecto, todas las cosas, acciones que se emprenden, todos los proyectos que se inician, pues al principio pues quizás no tienen grandes resultados, pero con la constancia, con la perseverancia, con la tenacidad se puede llegar a resultados realmente pues enormes, a unos grandes resultados, a unos extraordinarios resultados. Y esto también pues es aplicable a toda labor creativa, a toda labor realizada por las personas. En definitiva, Kierkegaard nos enseña que lo más grandioso es vivir la propia vida con pasión, con ilusión, con profundidad y también a la vez conociéndonos a nosotros mismos, teniendo presente el pasado, pero mirando sobre todo hacia el futuro. En eso insiste también en sus obras, de tal manera que consigamos hacer una vida mucho más rica, mucho más profunda, mucho más intensa y a la vez, simultáneamente, mucho más feliz. En este sentido, en vez de dejarnos llevar, diríamos, por una existencia anónima, diríamos que Kierkegaard recalca el extraordinario valor de la individualidad, de ser únicos, de destacar por características propias que son muy diferentes a las de los demás. Y en este sentido, él fue un ejemplo muy claro de ser un gran escritor, un escritor original, un pensador muy profundo y que dejó una huella imborrable, diríamos, en la filosofía de su tiempo, en el pensamiento del siglo XIX y, por supuesto, pues a nivel mundial en la historia de la filosofía también. Él mismo pues desarrolló este existencialismo de una manera pues muy original. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.